Alejandro, gracias por estar en contacto con nosotros aquí en Telenoche, en Canal 4. Bueno, obviamente que pedirte una reflexión no es un tema sencillo porque hay muchos aspectos que ingresan en juego, la calidad futbolística, todo lo que representa emocionalmente para Argentina. Has estado en infinidad de partidos de Diego Armando Maradona. ¿Qué es lo primero que viene, más que a tu memoria, quizás seguramente a tu corazón en estos momentos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos a la distancia. Sí, lo primero es el corazón. Lo primero, cuando me enteré, mi hijo que estaba trabajando me llamó para decirme, ¿es verdad que se murió Diego? Y la verdad, yo estoy en casa porque tengo más de 60 años, no estoy trabajando desde casa, no voy al canal y a la radio, sino que salgo desde mi casa. Y en ese momento estaba desconectado y fue una noticia absolutamente sorpresiva. Yo lo emparento un poco por cómo quedamos todos deschoqueados con lo que pasó en el Mundial del 94 cuando salió la noticia del doping positivo de Diego después del partido contra Nigeria. Esto por supuesto que es mucho más grave, ¿no? Pero me sorprendió porque además Diego estaba teóricamente en una recuperación en función de que lo habían operado de una hematoma en la cabeza, habían intervenido varios neurólogos, había salido bien según parece, estaba tranquilo, sedado, después nos enteramos que el paro que tuvo, el paro cardíaco, fue mientras estaba descansando, no sufrió, digamos. Y quisieron reanimarlo, no pudieron, y la verdad que es un shock. Sobre todo, yo pertenezco a la generación de periodistas que hemos convivido con Diego, no me tocó puntualmente convivir con él, pero como bien decían ustedes, hemos compartido muchos partidos, muchos viajes, muchas cosas, y teníamos una profunda admiración. Los que lo vimos jugar, yo no he visto a nadie mejor que él, y además una cantidad de actitudes que ha tenido como futbolista y también fuera de la cancha que lo diferencian de muchos otros jugadores que en su posición podrían haber tenido una manera de actuar mucho más individualista, mucho más poco comprometida. Y bueno, es el máximo ídolo que nos dio el fútbol y lo hemos disfrutado muchos chicos que hoy están llorando porque lo vieron por la tele. Se perdieron la posibilidad de verlo en carne y hueso, ¿no? Ese es, entre comillas, el privilegio que hemos tenido. Alejandro, y algo de esto que estabas manejando, indudablemente, sobre el sentimiento y lo que representó futbolísticamente Diego Maradona, si bien obviamente jugó una etapa en la cual ya en el fútbol había muchos millones en danza, no tantos como hoy en día, pero había dinero en juego y mucho, y Maradona tuvo ingresos muy importantes de acuerdo a su genial capacidad. Pero creo, se me ocurre, no sé si esto lo compartís, como que también es una especie de, a nivel mundial, de último gran representante de aquel fútbol que ustedes llaman de potrero, acá le decimos de campito, que llegó a las más altas esferas, ¿no? Maradona creo que era ese representante en un equipo profesional de fútbol. Sí, es muy posible que sea así, potrero, campito, es lo mismo, ¿no? Diego tuvo varias cosas que lo diferenció de muchos futbolistas, eso decía, esto de ponerse al frente en el Mundial del 86 de los futbolistas pidiendo que se jugara en horarios que no fueran inhumanos para que los jugadores pudieran brindar mejores espectáculos. Diego, que como Pelé y como Johan Cruyff y como otros grandes jugadores de los años 60, 70, 80, sufrieron una cantidad de agresiones en las canchas enormes de parte de defensores violentos que fueron apañados muchas veces por los árbitros. Por el hecho de ser diferentes, recibían golpes a mansalva, ¿no? Así todo Diego se pudo recuperar. Yo creo que lo que más... Diego, por supuesto, no le pertenece ni a Argentinos Juniors, ni a Boca, ni le pertenece sí a la selección argentina, por encima de todos los demás clubes donde estuvo, porque si hay alguien que representó la simbiosis entre la camiseta y el personaje, fue él con la selección argentina, ¿no? Curiosamente, siendo el jugador más talentoso, al mismo tiempo era el líder, el caudillo, el que iba al frente en todas las canchas, el que si no podía hacer el gol por la buena lo hacía con la mano, que después hacía ese gol tan maravilloso, y que se infiltraba 26 veces un tobillo para poder jugar contra Brasil en el Mundial del 90. Digamos, si uno escucha las anécdotas y los comentarios de los compañeros suyos que ha tenido en la selección argentina, en Argentinos, en Boca, en Sevilla, en Nápoles, son todas caricias al alma de Diego persona, una persona muy humilde en comparación con lo que significaba estar en el estatus donde estaba, humilde sobre todo con sus colegas, una diferencia que tenía a lo mejor cuando salía de la cancha y era otra persona
podía decir cosas muy ingeniosas, muy ocurrentes, unas frases muy lindas también algunas, y después meterse en distintos tipos de polémicas, pero eso ya es otra parte de su vida, ¿no? Alejandro, ¿cuál cree usted que es la mayor virtud, o a usted cuál le parece la mayor virtud de Maradona para destacarlo, sea dentro o fuera de la cancha? Yo creo que adentro y afuera de la cancha Diego ha sido consecuente con una idea, que es ponerse del lado de los más débiles. Empezó en un club de barrio, Argentinos Juniors era un equipo, sigue siendo un equipo chico, pero era un equipo que no había tenido ni siquiera posibilidad de llegar a pelear un campeonato. Con Diego lo logró en 1980, Diego se fue a Boca, ganó el campeonato de Boca, pero estuvo poco tiempo en Boca. Lo que logró después, no lo pudo lograr en el Barcelona porque fue lesionado duramente y estuvo 3 meses afuera. Y en el Napoli sí, fue el abanderado de los humildes. En serio, Diego tenía habiendo nacido donde nació, tenía esa inclinación muy clara, en todo sentido, de estar del lado de los más humildes, de estar en contra de los poderosos, de los aristocráticos, en general, ¿no? Con los dirigentes, con los políticos que responden a intereses antipopulares. Diego estaba de la vereda de enfrente. Después a lo mejor abrazó alguna causa perdida o alguna causa poco justificable, pero en general, y en el fútbol puntualmente, siempre se puso del lado de los más chicos. Tuvo una carrera, de película, soñada, ¿no? Naciendo en el equipo de barrio, después yendo a un equipo poderoso, después sacando campeón a un equipo del sur de Italia que nunca había logrado nada, y sobre todo llevando a la selección argentina a ganar un mundial en el 86 en México de una manera única e irrepetible. Alejandro, ahora repasando esas frases, hoy fue una tarde de repasar permanentemente esas frases que Maradona transformó en inmortales, ¿no? Pero eso que decía de una vida de película, del estar desafiando a los poderosos, más allá de sus excesos, fuera de la cancha, le terminando costando caro en su propia carrera futbolística ese de parársele de frente al poder y desafiarlo, con reivindicaciones justas en la gran mayoría de los casos, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de cosas tan secretas difícilmente las podamos saber los periodistas, es muy complicado. Lo del Mundial del 94, por ejemplo, está claro que Diego no se drogó para jugar los partidos del Mundial 94. Él decía, él tenía tanta fuerza de voluntad y un físico tan privilegiado que en un momento determinado decía, bueno, yo tengo que no drogarme más si quiero jugar un Mundial. Y no se drogaba más. Y hacía un tratamiento de recuperación intensivo, como lo hizo antes del 94, pero se rodeó de un señor fisicoculturista que le daba unos suplementos vitamínicos. Ese señor se equivocó de frasco, porque había frascos que tenían efedrina y frascos que no tenían, que eran los que tomaba Diego, y cuando se le acabaron los frascos sin efedrina fue a comprar otro en Estados Unidos ya, en Boston, y eligió uno que tenía, no me acuerdo los colores, pero la tapa roja en lugar de la tapa amarilla, y le dio de ese frasco. Por esa razón, lamentablemente, hay un libro que se llama El último Maradona, que hicieron los colegas Andrés Burgo y Alejandro Boll, que cuenta justamente todo esto, ¿no? Él tenía esa fuerza de voluntad impresionante que le permitió volver a jugar en determinados momentos y, en definitiva, burlar a la muerte varias veces. Recuerdan ustedes lo que pasó en Punta del Este a comienzos del nuevo siglo, ¿no? Digamos, hay una cantidad de ejemplos. Ahora, Diego hizo muchas cosas buenas, levantó a compañeros que estaban en la mala situación. Recién en distintos canales salían al aire Mario Kempes, Daniel Bertoni, Osvaldo Ardiles, que lloraba desconsoladamente como nunca lo he visto a Ardiles desde Inglaterra, contando anécdotas de Diego. Y la verdad que, bueno, son esas personalidades que dejan una marca, en este caso, no solo por cómo jugaban, primero por cómo jugaban, incomparable, único, irrepetible, y después por algunas actitudes que lo marcan como un tipo diferente. Alejandro, sumamos también a esta rueda a Sergio Gorsi, aquí en Telenoche. Sergio, ya estás en contacto con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Con Alejandro compartimos el Centro de Historiadores, el CIF, ¿no? Del fútbol argentino. Señor. Y todo. ¿Qué hace, Sergio? Todo bien, Alejandro, tantos años, tanto tiempo, y bueno, nos encontramos siempre con historias. Estamos canosos. Estamos canosos los dos, pero... Muy canoso yo. Y vivimos hablando de historias, y Diego ya era una leyenda. Este es un hecho capaz que diferente a otros, que recién empieza la leyenda cuando mueren. Y si tuvieses, me voy a tomar el atrevimiento, quiero meterme en la parte de fútbol, y así de memoria yo pienso en esos grandes jugadores que ha dado la Argentina antes de Maradona, como por ahí, y corregime,
Moreno, Pedernera, Di Stéfano, Sívori y después de Maradona, Messi. ¿Cómo ubicamos? Y si me olvidé de alguno, me gustaría que me lo menciones. ¿Es Yo el lo agrego mejor a de Mario todo? Kempes ahí. ¿A quién? A Kempes. A Mario Kempes, sí. Está bien. Está y al bien. Pato Filiol, si querés. Está bien. Pero es arquero, dirían los amigos, es arquero, no juega al fútbol. Vos sabés que Pablo Forlán siempre se enoja porque dice que nunca en ninguna encuesta ponen a Mazurkiewicz, porque la gente se olvida de los arqueros. Claro. Tenés razón. Pero ¿cómo lo ubicás a Maradona con todos esos monstruos que venimos mencionando? ¿Es realmente más que todos ellos? ¿Es igual? ¿Está al mismo nivel? ¿Hay forma como historiador? Te pregunto ahora. Sí. Mirá, esta pregunta me la han hecho varias veces y a medida que me voy poniendo más viejo voy modificando la respuesta en función de esto, porque también los años pasan para todos. El fútbol argentino, como el fútbol uruguayo, tiene más de 120 años de existencia. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una selección? ¿Por qué no dividimos en épocas? ¿Por qué no tomamos 3 épocas diferentes? Yo estoy proponiendo tomar 3 épocas. Por ejemplo, desde los orígenes británicos, los primeros clubes a finales del siglo XIX, más o menos, el Kurk, Albion, en el caso uruguayo, y seguramente alguno más. En Argentina, los equipos de los ingleses, el gran Alumni, que fue el gran campeón de la primera década del siglo XX, y llegamos más o menos hasta el inicio del profesionalismo, que son 40 años. Tomamos 120 años en 3 grupos de 40. Después tomamos entre 1930 más o menos y 1970, por ahí, hasta el Mundial de México, si quieren, y después tomamos los últimos 40 años. A Messi y a Maradona los tenemos en el mismo grupo etario, por llamarlo de alguna manera, haciéndome el encuestador. En el grupo A también lo podemos tener a Batistuta, a Canigia, lo podemos poner a Kempes, y a Pedernera, a Sívori, a Moreno, a Di Stéfano los tenemos que poner en la segunda franja. En la primera ya estamos muy atrás. La verdad que yo no puedo responder más que por los jugadores que vi jugar, porque, a ver, mi papá me hablaba del Charro Moreno, mi papá era hincha de Platense, como soy yo, no íbamos a ver a River, por supuesto, íbamos a ver a Platense, pero él lo veía a Moreno y le pareció siempre el mejor jugador de todos los que vio. Alfredo Di Stéfano jugó muy poco en el fútbol argentino, porque jugó 4 años, uno a préstamo en Huracán, se fue a Millonarios de Bogotá y después deslumbró en el Real Madrid. No jugó con la camiseta de la selección argentina, salvo algún partido en los años 40. Enrique Omar Sívori jugó muy poco y se fue a jugar al fútbol italiano y no regresó a jugar al fútbol argentino. Entonces estamos en una situación difícil. Por eso me parece que lo lógico sería separar en etapas. La diferencia de años la puede poner cualquiera, pero habría que hacer como un consenso general, porque no sé si podés comparar, no sé, a Scarone o a Piendivene con Pedro Virgilio Rocha o con el Pardo Abadí o con quien fuera. O con Suárez. O con Luis Suárez. Claro, no se puede. Me parece que es fútbol distinto, con otras reglas. De acuerdo. Pensemos esto solo. Moreno corría en un partido alrededor de 4 kilómetros. Esto lo pregunté en su momento a preparadores físicos de otros tiempos. 4 kilómetros más. Hoy corren 14. ¿Cómo podemos comparar eso solamente hablando de un jugador que tenía las características de un crack muy parecido a Maradona, digamos, en el caso de Moreno, ¿no? Un jugador de toda la cancha, que ambidiestro, que gran cabeceador, gran gambeteador, varonil, fuerte, duro, temperamental. Es muy difícil. En cambio, la comparación Maradona-Messi sí. No lo ponés como el mejor de toda la historia, sino como el mejor de su época, de pronto, o de los mejores de su época. Claro, yo lo puedo poner a Moreno por todo lo que he escuchado y he leído como el mejor del periodo 1940-1980. Entiendo. Pero del 80 para acá, más o menos, lo pongo a Diego, sin ninguna duda, y después lo pongo a Mario Kempes a continuación. En mi caso, te digo. Después hay gente que... Yo a Diego lo vi jugar mucho en Argentinos Juniors, cuando todavía era chico, tenía entre 16 y 20 años, le pegaban mucho, pero él hacía cosas que después fueron muy difíciles de hacer porque estaban todos muy atentos. En Boca, él tuvo la suerte de encontrarse con un excepcional jugador al lado, que ustedes conocen muy bien, como Miguel Ángel Brindisi. Ese Boca que termina ganando el campeonato por un punto nada más a Ferrocarril Oeste de Carlos Grigol, que era otro equipazo, ¿no? Lo de Diego en Argentinos Juniors, y él lo ha dicho muchas veces, el mejor momento de él como jugador fue Argentinos Juniors, porque no le prestaban tanta atención, porque de a poquito se fueron asombrando de las cosas que hacía. Recuerden esto, cuando Gatti dijo Maradona es un gordito, y Diego a los 2 o 3 días le contestó,
bueno, le voy a hacer por lo menos 3 goles. Y le hizo 4, Argentinos 5, Boca 3, en 1980. Bien, Alejandro Fabri, te queremos agradecer muy especialmente el aporte tan valioso aquí y además en esa condición de historiador. En algún momento seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias al reconocido periodista Alejandro Fabri en Buenos Aires. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludo para todos.